Saludos afectuosos a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de Daniel. Antes de empezar el estudio vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la salud, por la vida, por todo lo que nos das cada día, el pan de cada día. Perdona nuestros pecados y que podamos andar siempre en tus caminos haciendo tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos que en este día tú dirijas este estudio y que cada uno de nosotros podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones para entender este capítulo de Daniel 8. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en todo momento donde estemos, a donde vayamos. Bendícenos, cuídanos y protégenos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, en este día vamos a estudiar el capítulo 8 de Daniel con el título El tercer mensaje profético de Daniel. Hoy vamos a estudiar la parte número 1 con el subtítulo El cuerno pequeño y su maldad. Introducción. La visión de Daniel 8 continúa el mismo tema básico de las visiones de los capítulos 2 y 7. Varios poderes se levantarían y dominarían y llegarían a su fin. En Daniel 8, Medo, Persia y Grecia son mencionados por nombre, evitando así cualquier ambigüedad concerniente a las naciones involucradas en esos símbolos particulares. Después de ellas se levantaría otro reino que sería particularmente violento en atacar a Dios y a su pueblo. Este es el cuerno pequeño que habría de pisotear el santuario de Dios, quebrantar al pueblo del Señor mediante acérrima persecución. Cuando se hizo la pregunta sobre cuánto duraría esto, se dio la respuesta de que en 2300 días el santuario sería vindicado o purificado. Y Gabriel explicó que el período se extendería hasta el tiempo del fin. La visión de Daniel 8 fue dada en el tercer año de Belsasar, 2 años después de la visión de Daniel 7. Pero no sabemos exactamente cuál año fue ese, porque no sabemos en cuál año del reinado de Belsasar, el virrey, con su padre Nabonidus, fue que Daniel empezó a contar los años regios. Belsasar se encontraba en el trono cuando Babilonia cayó bajo el dominio de Ciro en el año 539 a.C. Y fue en el año siguiente cuando Ciro emitió su decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Debe haber sido muy cercano a ese tiempo en que la visión de Daniel 8 fue dada. Es así como podemos entender la profundidad, es así como podemos entender la profunda perplejidad que Daniel tendría al esperar la inmediata liberación de la mano del opresor y la reconstrucción del santuario en Jerusalén. No obstante, según su propia visión, el enemigo prevalecería, quebrantaría sobre el pueblo de Dios y el santuario no sería vindicado y restaurado hasta el periodo final de la historia de este mundo. Muy bien, ahora vamos a empezar el estudio. Pasemos a la Biblia, al libro de Daniel, capítulo 8:1. Daniel, capítulo 8, versículo 1. Dice lo siguiente: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Poco después de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en esas profecías y pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos,
le fue dada una serie de visiones relativas al nacimiento y caída de los reinos. Juntamente con la primera visión, según registra en el capítulo 7 del libro de Daniel, fue dada una interpretación, pero no todo quedó claro para el profeta. Escribió acerca de lo experimentado en el momento. Mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se demudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Daniel 7:28. Aquí el versículo 1 indica el tiempo en que esta visión fue dada a Daniel. El primer año de Belsasar era el año 540 a.C., su tercer año en el cual fue dada la visión había de ser por consiguiente el año 538 a.C., cuando Daniel tenía más o menos unos 80 años, en vista de que tenía probablemente alrededor de 20 años cuando fue llevado a Babilonia el primer año de Nabucodonosor en el año 606 a.C. Esto lo encontramos en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y del Apocalipsis, tomo 1, página 119. Ahora vamos a la Biblia, a Daniel capítulo 8, versículo 2. Daniel 8:2 dice lo siguiente: Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Este versículo nos indica la localización geográfica del lugar en donde el profeta Daniel recibió la visión. El profeta Isaías dice: visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, o media, todo gemido hice cesar. Isaías 21:2. En el libro de Esther se declara: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Esther capítulo 1, versículos 1 y 2. Como ministro de Estado ocupado en los asuntos del rey, Daniel se hallaba en ese lugar. La inspiración divina dice lo siguiente: la luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Haidekel, los grandes ríos del Sinar, ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Carta 57 de 1896. Pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 8, versículo 3. Daniel 8:3 dice lo siguiente: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. En el versículo 20 de este capítulo, el ángel Gabriel declara la interpretación de este símbolo cuando dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8:20. Los 2 cuernos representan a las 2 naciones que formaban el imperio. El más alto simboliza a Persia, que al principio fue un aliado del rey de Media, pero más tarde llegó a ser la división principal del imperio. Pasemos a Daniel capítulo 8, versículo 4. La palabra del Señor dice lo siguiente en Daniel 8:4: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder,
y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ciro conquistó Lidia en el año 547 a.C. y Babilonia en el año 539 a.C. Cambises extendió las conquistas al sur hacia Egipto y Nubia en el año 525. Darío Istapes se dirigió hacia el norte contra los seitianos en el año 513. El imperio medo-persa cubrió un territorio más grande que su predecesor, el imperio de Babilonia. Tan prósperas fueron las conquistas de los persas que en los días de Asuero el imperio se extendía desde la India hasta Etiopía, los extremos del este y del sur de la tierra en ese tiempo conocidos. Esto lo encontramos en el comentario bíblico, tomo 4, página 840. Pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 8, versículo 5. Daniel 8:5 dice lo siguiente: Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Respecto a este versículo, el ángel que le explica la visión al profeta le dice: el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Daniel 8:21. El macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de la tierra. Esto se debía a que Grecia se encontraba al oeste de Persia y atacaba desde esa dirección. El ejército griego barría de la faz de la tierra todo lo que había delante de él. El macho cabrío no tocaba tierra. Tal era la maravillosa celeridad de los movimientos que parecía volar de un punto al otro con la rapidez del viento. El cuerno notable que había entre sus ojos quedaba explicado en el versículo 21 como siendo el primer rey del imperio macedónico. Este rey fue Alejandro Magno. Esto lo encontramos en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 1, página 122. Pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente la palabra de Dios, Daniel 8, 6 y 7. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Las batallas entre los griegos y los persas fueron muy enconadas. Algunas de las escenas registradas en la historia nos recuerdan vívidamente la figura empleada en la profecía. Un carnero de pie junto al río y el macho cabrío que corre a él con la ira de su fortaleza. Alejandro derrotó primero a los generales de Darío a orillas del Gránico en Frigia. Luego atacó y derrotó a Darío en los pasos de Iso en Cilicia, y más tarde lo derrotó en las llanuras de Arabelas en Siria. Esta última batalla se riñó en el año 331 a.C. y señaló la caída del imperio persa. Gracias a ella, Alejandro se adueñó de todo el país. Acerca del versículo 6 donde leemos: y vino el macho cabrío hasta el carnero de 2 cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Tomás Newton dice lo siguiente: difícil resulta a uno leer estas palabras sin formarse cierta imagen del ejército de Darío de pie custodiando el río Gránico, y de Alejandro al otro lado con sus fuerzas que se precipitan, cruzar a nado la corriente y acomete al enemigo con todo el fuego y la furia imaginable.
Esto está en el libro de Thomas Newton, Dissertations on the Prophecies, tomo 1, página 306. Ptolomeo hace principiar el reinado de Alejandro en el año 332 a.C., pero no fue hasta la batalla de Arbelas al año siguiente cuando Alejandro quedó señor absoluto de aquel imperio en una extensión mayor que la que poseyera jamás cualquiera de los reyes persas. La víspera de la batalla, Darío envió a sus principales parientes para negociar la paz. Se dice que cuando hubieron presentado sus condiciones a Alejandro, este contestó: el cielo no puede contener dos soles, ni la tierra dos señores. Esto está en el libro de Walterio Fogg, 1000 Saying of History, página 210. El lenguaje del versículo 7 demuestra cuán completa sería la sujeción de Medo-Persia a Alejandro. Los dos cuernos fueron quebrados y el carnero fue arrojado al suelo y pisoteado. Persa fue subyugada, el país saqueado, sus ejércitos destrozados y dispersados, y sus ciudades despojadas. La ciudad real de Persópolis, capital del imperio persa, fue saqueada y quemada. Sus ruinas constituyen aún hoy una de las maravillas del mundo. Así fue como el carnero no tuvo fuerza para resistir al macho cabrío y no hubo quien lo pudiese librarlo de su mano. Esto está en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 1, páginas 122 y 123. Pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 8, versículo 8. Daniel 8, 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. En relación con este versículo, el ángel otra vez declara: y en cuanto al primer cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Daniel 8:22. La profecía decía que Alejandro caería mientras su imperio estuviera en la cumbre de su poder. A la edad de 32 años, aún en la plenitud de su vida, el gran líder murió de una fiebre agravada, sin duda por su propia intemperancia. Esto está en el comentario bíblico, tomo 4, página 840. Después de la muerte de Alejandro se produjeron muchas luchas entre sus generales con respecto a la sucesión. Después de una contienda de 7 días, se convino en que su hermano natural, Felipe Arides, fuese declarado rey. Él y los 2 niños, hijos de Alejandro, Alejandro Egos y Hércules, sostuvieron por un tiempo el nombre y la apariencia del imperio macedónico. Pero los niños fueron pronto asesinados y se extinguió la familia de Alejandro. Entonces los comandantes del ejército que habían ido a diferentes partes del imperio como gobernadores de las provincias asumieron el título de reyes. Empezaron enseguida a guerrear uno contra otro hasta que pocos años después de la muerte de Alejandro, el número quedó reducido a 4, precisamente lo que había especificado la profecía. 4 cuernos notables habían de surgir hacia los 4 vientos del cielo en lugar del cuerno grande que había sido quebrado. Fueron Casandro, que obtuvo Grecia y las regiones vecinas; Lisímaco, que obtuvo Asia Menor; Seleuco, que recibió Siria y Babilonia, y fue el progenitor de los reyes seleucidas, tan famosos en la historia; y Ptolomeo, hijo de Lago, que tuvo Egipto, y de quien descendió la dinastía de los Lágidas.
Estos reinaron hacia los 4 vientos del cielo. Casandro tenía las regiones occidentales, Lisímaco las del norte, Seleuco los países orientales y Ptolomeo la porción meridional del imperio. Esos 4 cuernos pueden llamarse, por lo tanto, Macedonia, Tracia, que incluía entonces Asia Menor y las partes que se hallaban sobre el Helesponto y el Bósforo, Siria y Egipto. Esto lo encontramos en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 1, página 124. El sabio dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Repito, el sabio dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El hombre o la mujer que conserva el equilibrio mental cuando se siente tentado a ceder a la pasión, ocupa un lugar más elevado ante la vista de Dios y de los ángeles celestiales que el general más renombrado que alguna vez haya conducido a un ejército a la batalla y la victoria. Un conocido emperador dijo en su lecho de muerte, entre todas mis victorias hay una sola que me proporciona gran consuelo en este momento, y esa es la victoria que he logrado sobre mi propio temperamento turbulento. Alejandro y César encontraron más fácil subyugar al mundo que someterse a sí mismos. Después de vencer a una nación tras otra, cayeron uno de ellos víctima de la intemperancia y el otro de una loca ambición. Esto está en Gulhead, noviembre de 1880. Alejandro encontró más fácil subyugar reinos que dominar su propio espíritu. Después de conquistar naciones, este así llamado gran hombre cayó mediante la complacencia del apetito, víctima de la intemperancia. Ahora pasemos a leer Daniel capítulo 8, versículo 9. Daniel 8:9 dice lo siguiente. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. El ángel Gabriel continúa explicando y declara, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Daniel 8:23. Este versículo, por una parte, nos indica que de uno de los 4 puntos cardinales se levantará una nación fuerte. Por otra parte, este surgimiento se nos dice que tendrá lugar cuando la transgresión del pueblo de Dios haya llegado al colmo. Hallándose gravosamente oprimidos por los reyes sirios, los judíos enviaron una embajada a Roma para solicitar ayuda a los romanos y unirse con ellos en una liga de amistad y confederación con ellos. Los romanos escucharon la petición de los judíos y les otorgaron su amistad y ayuda. Esto lo encontramos en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 1, página 210. Con este acto se daba comienzo al cumplimiento de la profecía predicha por Moisés. Jehová traerá sobre ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Nación cuya lengua no entiendes, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Deuteronomio capítulo 28, versículos 4 y 50. Roma y solo Roma cumple con los requerimientos de la profecía. Esta nación creció hacia el sur y al oriente y vino de lejos, del extremo de la tierra, cuando la condición espiritual del pueblo judío se describía así. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios,
para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Deuteronomio 28, versículo 45. Deuteronomio 28, 45. Cuando la Biblia dice un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, también estas características apuntan al Imperio Romano. Moisés los describió muchos años antes como gente fiera de rostro cuya lengua no entenderás. A través del paganismo y luego a través del papado, Satanás ha ejercido su poder por muchos siglos en un esfuerzo para borrar de la tierra los fieles testigos de Dios. Repito, a través del paganismo y luego a través del papado, Satanás ha ejercido su poder por muchos siglos en un esfuerzo para borrar de la tierra a los fieles testigos de Dios. Paganos y papistas fueron movidos por el mismo espíritu del dragón. Se diferenciaron solo en que el papado, haciendo la pretensión de servir a Dios, fue el enemigo más cruel y peligroso. Mediante la agencia del romanismo, Satanás se llevó cautivo al mundo. El profeso pueblo de Dios fue barrido bajo las filas de este engaño y por más de 1000 años el pueblo de Dios sufrió bajo la ira del dragón. Cuando el papado, destituido de su fuerza, fue obligado a desistir de la persecución, Juan contempló un poder nuevo levantándose para hacer eco de la voz del dragón y llevar adelante la misma obra cruel y blasfema. Este poder, el último que habrá de hacer guerra contra la iglesia y la ley de Dios, fue simbolizado por una bestia con cuernos de carnero. Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos del 1 de noviembre de 1899. El vasto imperio de Roma se deshizo en pedazos y de sus ruinas se levantó ese gran poder, la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia se jacta de su infalibilidad y de su heredada religión. Pero esta religión es un horror a todos los que están familiarizados con los secretos del misterio de iniquidad. Los sacerdotes de esta iglesia sostienen su ascendencia manteniendo al pueblo en ignorancia de la voluntad de Dios, como está revelada en las Escrituras. Esto está en el Instructor de la Juventud, 22 de septiembre de 1903. Ahora pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 8, versículo 10. Daniel 8:10 dice lo siguiente: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Continúa el ángel Gabriel explicando a Daniel la visión y dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 8:24. El éxito de los romanos se debía mayormente a la ayuda de sus aliados y a las divisiones que había entre sus enemigos, y que ellos supieron siempre aprovechar. Roma papal también fue poderosa mediante los poderes seculares sobre los cuales ejercía su dominio espiritual. Destruirá maravillosamente. El Señor, mediante el profeta Ezequiel, declaró: y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en manos de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. Ezequiel 21:31. La destrucción de Jerusalén por los romanos resultó ser una terrible confirmación de las palabras del profeta. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
Esto hace referencia a la furia con que Roma ha perseguido a la gente de Dios tan frecuentemente a través de los siglos. En los días de los tiranos Nerón, Decius y Diocleciano, en tiempos paganos y otra vez en tiempos de los papas, Roma nunca ha vacilado en obrar duramente contra aquellos a quienes ella escoge para castigarlos. Esto lo encontramos en el tomo 4 del comentario bíblico, página 842. Ahora vamos a pasar a Daniel capítulo 8, versículo 11. Daniel 8:11 dice lo siguiente: Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este versículo claramente hace referencia a Jesús como príncipe de los ejércitos. La muerte de Cristo acaeció durante el reinado de Tiberio, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, en el año 31 de nuestra era, y por él fue quitado el continuo sacrificio. En Daniel 11, versículo 31 se declara: Y se levantará de su parte tropas y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En el libro de Apocalipsis, el profeta Juan nos dice lo siguiente: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. El espíritu de profecía, comentando parte de estos versículos, nos dice: En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial, y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y grande autoridad, Apocalipsis 13:2, y entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal predichos en las profecías de Daniel y Juan. Esto está en Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, versículos del 5 al 7. Todo esto lo encontramos en el libro Historia de la Redención, página 347. Con este marco bíblico como antecedente, y sabiendo que la palabra sacrificio es añadida por el hombre, ya que no existe en el original, considerando además que fue durante el dominio del Imperio Romano cuando Justiniano estableció al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias y corrector de herejías, anulando de este modo el paganismo y estableciendo firmemente al papado, no es difícil entender que cuando la Biblia habla del continuo, se refiere al paganismo y a la abominación desoladora como el papado. Repito, anulando de este modo el paganismo y estableciendo firmemente al papado, no es difícil entender que cuando la Biblia habla del continuo, se refiere al paganismo y a la abominación desoladora como al papado. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El profeta Daniel más adelante declara: Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Daniel 9:26. Los romanos la redujeron a la condición de provincia a Judea, la tierra deseada, y finalmente destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Entonces los judíos se dispersaron por toda la tierra.
La obra sacrílega de echar el lugar del santuario por tierra continúa hasta estos días mediante Roma papal. Este poder presume establecer su templo aquí en la tierra y entonces llama la atención a la gente lejos del santuario celestial, el verdadero tabernáculo donde Jesús ministra como sumo sacerdote. Hebreos 8, versículos 1 y 2. La administración del sacrificio de Cristo no se considera y se destruye y se sustituye por el sacrificio de la misa aquí en la tierra. Esto lo encontramos en el comentario bíblico, tomo 7, página 818. Muchos corazones orgullosos preguntan: ¿por qué necesitamos arrepentirnos y humillarnos antes de poder tener la seguridad de que somos aceptados por Dios? Mirad a Cristo, en Él no había pecado alguno, y lo que es más, era el príncipe del cielo, mas por causa del hombre se hizo pecado, con los transgresores fue contado, y Él mismo llevó el pecado de muchos y por los transgresores intercedió. Isaías 53:12. Ahora pasemos a la Biblia, Daniel capítulo 8, versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por la tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y a causa de la transgresión del pueblo de Dios, juntamente con el paganismo fueron entregados a Roma papal. Entonces la abominación desoladora echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Se describe en pocas palabras la obra y carrera del papado. Cuando dice que echó la verdad por tierra, significa que la palabra de Dios fue reemplazada por pensamientos de hombre, por tradiciones, supersticiones y obras hechas de acuerdo a la carne. Cuando dice que hizo cuanto quiso y prosperó, el ángel Gabriel nos explica diciendo: con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 8:25. El profeta Juan en el libro de Apocalipsis nos dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Todo esto lo encontramos en Apocalipsis 13, versículos 5 y 7, en Apocalipsis 17, 14 y en Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Vi entonces, en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Esto lo encontramos en el libro Primeros Escritos, página 74 y 75. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera Iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo.
Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 70 y 71. Ahora pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 8, versículo 13. Dice lo siguiente, Daniel 8:13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado al santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados? La conversación de los dos seres celestiales nos indica que el tema tratado en los versículos anteriores es de gran importancia tanto para Daniel y su pueblo como para la iglesia de la dispensación cristiana. El continuo y la abominación desoladora pisotean el santuario y el ejército de Dios. El continuo es un poder pagano, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, que pisotea el santuario y al pueblo de Dios. Él es el continuo paganismo. La abominación desoladora es el papado, cristianismo mezclado con el paganismo para perseguir a los que realmente creen a Cristo. ¿Hasta cuándo durará la visión del paganismo? ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios iba a ser entregado al paganismo y a la abominación desoladora, es decir, a la Roma pagana y a la Roma papal? ¿Cuánto durará la transgresión desoladora del pueblo de Israel, por cuya razón se entregó el ejército y el santuario para que sean pisoteados? La respuesta a estas preguntas nos explica el ángel en el versículo siguiente. Vamos a la Biblia a leer en Daniel 8, versículo 14. Daniel 8:14 dice lo siguiente: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La Biblia dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas, y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Esto está en Génesis capítulo 1, versículos 5, 6 y 8. El ángel Gabriel, explicando la visión al profeta Daniel, declara: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Daniel 8:26. Con este antecedente podemos decir con certeza que cuando se dice tardes y mañanas se está hablando de días completos, pues para el Señor un día se mide de ocaso a ocaso, abarcando esta medida una tarde y una mañana. Veamos qué significa la purificación del santuario. El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y, poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba al animal. Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecados. La vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido.
Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. En ciertos casos la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía entonces comer la carne como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, diciendo: dióla a él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Levítico 10:17. Ambas ceremonias simbolizan por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Los pecados de Israel eran transferidos así al santuario y se hacía necesario un servicio especial para eliminarlos. Dios mandó que se hiciera una expiación por cada uno de los departamentos sagrados. Así hará expiación por el santuario a causa de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus transgresiones, con motivo de todos sus pecados. Y del mismo modo hará con el tabernáculo de reunión que reside con ellos en medio de sus inmundicias. Debía hacerse también una expiación por el altar. Lo purificará y lo santificará a causa de las inmundicias de los hijos de Israel. Levítico 16, versículos 16 y 19. Una vez al año, el gran día de las expiaciones, una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. En el día de las expiaciones se llevaban 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban suerte sobre ellos, la una suerte para Jehová y la otra para Azazel. Versículo 8. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquel y rociarla sobre el propiciatorio y delante de él. También había que rociar con ella el altar del incienso que se encontraba delante del velo. Y pondrá a Aarón entrambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre idóneo. Y el macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada. Levítico 16, versículos 21 y 22. El macho cabrío emisario no volvía al real de Israel, y el hombre que lo había llevado fuera debía lavarse y lavar sus vestidos con agua antes de volver al campamento. Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado, y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse al lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. Repito, toda ocupación debía dejarse al lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de la sangre el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de expiación
El sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio encima de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 470 a la 473. Considerando estas verdades bíblicas acerca de la purificación del santuario, las evidencias dicen que las 2300 tardes y mañanas no son días literales. ¿Qué propósito tendría el puntualizar el ángel un día de expiación después de 2300 días literales? Cuando una vez por año se realizaba este servicio religioso, y además en la época de Daniel no existía santuario porque este había sido destruido por los caldeos. Podemos decir entonces que el ángel le habló a Daniel de 2300 días proféticos que señalaban algún acontecimiento importante para su pueblo en el futuro. Este acontecimiento se explicó cuando se analizaba el capítulo 7 en los versículos 13 y 14. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Se requerirá algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¡Ay! Cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, cuánta intemperancia, cuánta frivolidad y las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. No escudriñaremos las Escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo. No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores debiéramos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación. Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición de alma. Debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición de alma. Debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. No debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados
Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma, ¿cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente en nuestros casos. ¿Cuáles serán estas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Esto está en el tomo 1 de Mensajes Selectos, páginas 145 y 146. Tomo 1 de Mensajes Selectos, páginas 145 y 146. Piedad, sobriedad y consistencia caracterizan la vida y el ejemplo de cada verdadero cristiano. La obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial incluirá los pensamientos y será el meollo de la conversación, porque por fe Él ha entrado en el santuario. Él está en la tierra, pero sus simpatías están en armonía con la obra que Cristo está realizando en el cielo. Cristo está purificando el santuario de los pecados del pueblo y es la obra de todos los que son obreros junto con Cristo el estar purificando el santuario del corazón de todo aquello que le sea ofensivo. Todo lo que equivalga a la suspicacia, envidia, celos, enemistad y odio será abandonado, porque tales cosas agravian al Espíritu de Dios y ponen a Cristo en abierta vergüenza. El amor al yo no existirá, ni persona alguna involucrada en esta obra se henchirá. El ejemplo de la vida de Cristo, la consistencia de su carácter, hará de su influencia algo de largo alcance. Él será una epístola viviente, conocida y leída de todos los hombres. El continuo y la abominación desoladora los encontramos dentro de los 2300 días, es decir, están en el rango desde cuando inicia y cuando termina este periodo de tiempo. Hermanos y amigos, hasta aquí llega la primera parte del capítulo 8 de Daniel. Próximamente se dará la segunda parte. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.